Ok, vamos a continuar con los problemas de dinámica de la partícula y en esta oportunidad les traigo un problema tipo parcial, el cual es el siguiente. Este problema tipo parcial vale 8 puntos. Este problema indica lo siguiente. El bloque de peso P y dimensiones despreciables se mueve en la superficie fija a tierra formada por el tramo AB recto rugoso e inclinado 30 grados con horizontal. Y el tramo semicircular BC liso de centro O y radio R. Estén muy atentos con esto del tema del radio porque normalmente los problemas dicen radio R, pero normalmente en los exámenes eso se les puede cambiar y puede ser radio 2R, radio 3R, y entonces, como están tan acostumbrados a colocar casi siempre radio R, no leen bien y entonces, bueno, allí cometen ese pequeño error, ¿ok? Y evidentemente al cometer ese error tienen todo malo. Entonces, el tramo AB es perpendicular al radio OB, ¿sí? Eh, del tramo semicircular. Si el bloque inicia su movimiento a partir de reposo, debido a la aplicación permanente sobre él de la fuerza horizontal de magnitud P dirigida hacia la izquierda, desde la configuración mostrada, donde OE es horizontal, fíjense, aquí es O, este es E, esto es horizontal, ¿ok? OE es horizontal, determinar la magnitud del vector velocidad del bloque respecto a tierra para el momento en que éste pasa por el punto más alto de su trayectoria y adicional a ello, se pide determinar la fuerza reactiva en dicho punto. El coeficiente de roce en el tramo AB es un cuarto. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace, bueno, se toman los datos. En el caso del bloque, se tiene como peso P, el ángulo que forma el tramo recto con horizontal es igual a 30 grados. Si sabemos que el peso es igual a P, entonces la masa es igual a P sobre G. Ok, recordemos que todo lo vamos a colocar en función del dato que me dan, que en este caso es P, entonces todo se coloca en función de P. El coeficiente de roce es igual a un cuarto y el valor de la fuerza aplicada, de la fuerza F aplicada en el bloque es igual a P. Entonces se va a hacer primero el diagrama de cuerpo libre en la posición, digamos que en la posición inicial, ¿ok? O donde él parte, ¿sí? Entonces, en la posición inicial es esta, todo esto que está acá es la posición inicial, o en la posición del tramo recto, por así decirlo. Entonces, en esa posición inicial, vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan. Fíjense, actúa una fuerza de roce. La fuerza de roce apunta y va en sentido contrario del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si el bloque sube, pues entonces la fuerza de roce iría hacia abajo, en sentido contrario del movimiento. Y necesariamente es perpendicular a la normal. Entonces acá también tenemos la normal. Tenemos esta normal que es perpendicular a la superficie, se pinta de esta forma, y también se tiene el peso. ¿Ok? En este caso, como el peso es peso P, pues se coloca directamente peso igual a P. Y en este caso se colocó desde el centro de masa del bloque que estamos estudiando hacia afuera. Recordemos que también se pudo haber colocado de esta forma, ¿ok? Entrando. Esta también pudo haber sido otra forma. Entonces aquí vamos a utilizar este sistema o este diagrama de vectores unitarios para tenerlo allí como referencia, porque este problema lo vamos a resolver de otra forma, para que, digamos, tengan dos formas de resolver los problemas y ustedes al final se quedan con una, ¿ok? Por ejemplo, en este caso vamos a intentar conseguir la normal n, ¿ok? La normal n que se forma en el tramo recto. Y fíjense que en los casos anteriores que hemos trabajado, lo que se hace es hacer sumatorias de fuerzas en I, en J, o en P o en Q, pero en este caso lo que se va a hacer es trabajarlo de forma vectorial, no de forma escalar. Entonces, para trabajarlo de forma escalar, lo que se hace es colocar todas las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre, colocándolas en forma de vector con su magnitud, dirección y sentido. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo queremos expresar la fuerza de roce, ¿ok? Fíjense en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de roce, ¿cuál es la magnitud? Fuerza de roce. La dirección, ¿en qué dirección va? Fíjense, orientándonos en nuestro diagrama de vectores unitarios, ¿en qué dirección va? En Q, ¿sí?
¿Y qué sentido? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque se definió Q positivo hacia arriba y la fuerza de Rosa apunta en sentido contrario de Q. Por eso es negativo. Y en ese sentido se van expresando todas y cada una de las fuerzas que actúan en la caja que estamos evaluando o en el bloque. ¿Ok? Entonces, por consiguiente, en el caso de la normal, fíjense, la normal, magnitud de la normal, N, dirección P, fíjense, en dirección P, y sentido positivo. ¿Por qué positivo? Porque apunta en la misma dirección y sentido de P. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, también se tiene el peso P, magnitud del peso P, P, dirección J y sentido negativo. Y pues eso va a ser igual a la masa. En este caso no se coloca masa como M, sino como P entre G, recordando que se toma en cuenta y se considera el dato que nos están dando. Entonces, en este caso, como el dato es P, entonces la masa va a ser igual a P entre G. Masa por aceleración de, P sobre de, masa por la aceleración de respecto a tierra. ¿En qué dirección va la aceleración? En Q. ¿Ok? Porque en Q, pues fíjense que en Q es que el bloque se mueve, ¿ok? Se mueve en dirección Q. Entonces, en este caso, en este sentido, si queremos conseguir la normal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente multiplicar esa ecuación por P. Si se multiplica esa ecuación por P, P por Q, eso es igual a 0, eliminamos la fuerza de roce, P por P, eso es igual a N, P por P es igual a 1, ¿ok? Menos P por J. P por J va a ser igual a coseno de 30, ¿ok? P por J eh, va a ser igual a coseno de 30, fíjense, aquí lo vemos. Si P lo proyectamos en J, eso va a ser igual a P por coseno de 30, que es igual a raíz de 3 sobre 2, y P por Q igual a 0. Entonces, fíjense, de esta forma, bastante sencilla, se despeja la normal. Y finalmente se tiene la normal importante. Esta es la normal que se obtiene en el tramo recto, ¿ok? Porque la normal en el tramo curvo es otra cosa. Es muy diferente, ¿ok? Son normales diferentes. Inclusive, fíjense, cuando acá preguntan, ¿y la fuerza reactiva en dicho punto? Quiere decir, la fuerza reactiva es la fuerza normal que se genera justamente acá en la posición más alta, ¿ok? Recuerden teóricamente las fuerzas activas. Hay fuerzas activas y fuerzas reactivas, ¿ok? Recuerden la teoría. Entonces, para dar continuidad, ya al tener la normal, fácilmente podemos determinar la fuerza de roce, que la fuerza de roce no es más que mu por normal, ¿ok? Entonces, en este sentido se tiene la fuerza de roce. Ahora, ya trabajando lo que es la parte recta, vamos a ir a la parte curva. Entonces, en este caso se va a hacer el diagrama de cuerpo libre en la posición final. Entonces, como les mencionaba en el video anterior, hay ejercicios donde es importante hacer el estudio tanto en la posición inicial como en la posición final, porque haciendo ambos estudios vamos a obtener datos que nos sirvan, como hay problemas que únicamente haciendo el estudio en la posición de interés, simplemente allí pudiésemos obtener todo, ¿ok? Entonces, este problema es ese tipo de ejercicios donde haciendo el diagrama de cuerpo libre en la posición inicial y en la posición final, nos va a poder ayudar a obtener los resultados que nos pide el ejercicio. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre en la posición final, ¿qué tenemos allí? Se tiene el peso, de peso P, y se tiene una normal N, ¿ok? La normal N, esta normal N es la fuerza reactiva que está mandando a calcular justamente en ese punto cuando él pasa por la posición más alta. Entonces, en este caso no se hace sumatoria de fuerzas, sino que se escribe la ecuación de forma vectorial también. Entonces, ¿qué se tiene allí? Se tiene la normal en J, ¿sí? La normal en J positivo, el peso en J, pero negativo. ¿Por qué? Porque apunta hacia los J negativos. Y eso va a ser igual a masa por la aceleración. Recordemos acá en el dibujo, vamos a ir para atrás un momento. Si evaluamos la aceleración en este punto, es importante que se den cuenta que como la trayectoria es curva, pues se van a tener dos componentes de la aceleración. Una componente normal, ¿ok? Una componente normal que apunta hacia el centro de curvatura. Esta sería la componente normal y una componente tangencial
que evidentemente es tangente a la trayectoria. Entonces, fíjense que esas aceleraciones, en el caso de la normal, va en menos j, y en el caso de la tangencial va en menos i. Y eso es lo que se escribe acá. ¿Ok? Fíjense, el peso va a ser igual, la masa va a toda esta sumatoria de fuerza es igual a masa por la aceleración. Y en este caso la aceleración se discretiza en la aceleración tangencial, que sería menos la aceleración de E1 tangencial en I, menos la aceleración de E1 normal en J. ¿Ok? O sea, la aceleración absoluta se discretiza en tanto la aceleración normal como en la aceleración tangencial. Entonces, eh, en este sentido, ¿qué es lo que se hace? Eh, ok. Ajá, en este sentido, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica esta ecuación por el vector unitario j, y al multiplicarlo por el vector unitario j, entonces j con j queda igual a 1, j con j queda igual a 1, ¿ok? Y en este caso, j por i, esto se me hace 0, esto se me hace 0, y solamente me queda menos la aceleración de 1 normal. Y recordemos que la aceleración normal la podemos expresar en términos de velocidades, y no es más que la velocidad cuadrado sobre el radio de curvatura, que en este caso el radio de curvatura es igual a r. Ya es un dato que el ejercicio da. ¿Ok? Entonces, eh, ahora bien, de esta forma ya podemos tener una ecuación 1. ¿Sí? Ahora, vamos a estudiar la ecuación de la energía. ¿Qué nos dice la ecuación de la energía? Que el trabajo total del sistema, desde la posición inicial hasta la posición final, es igual a la K final menos la K inicial. Como el enunciado indica que el sistema o el dibujo, la partícula que estamos estudiando, el bloque, parte de reposo, pues entonces la K inicial es igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar esta ecuación, vamos a desarrollar esta ecuación, vamos a igualar y vamos a ver qué obtenemos, ¿ok? Entonces, en el caso del trabajo, vamos a ver cuáles son las fuerzas que hacen trabajo. En el tramo recto tenemos una fuerza de roce, ¿sí? Entonces, tenemos una fuerza de roce, y bueno, ¿qué es el trabajo? Es fuerza por desplazamiento paralelo a dicha fuerza. Entonces, esa fuerza de roce va a ir multiplicado por una distancia d que es paralela a la fuerza de roce. ¿Ok? Entonces allí tenemos que la fuerza de roce hace trabajo. Fuerza de roce por desplazamiento. ¿Por qué negativo? Porque esa fuerza de roce va en sentido contrario del desplazamiento o en sentido contrario del movimiento. Por lo tanto, ese trabajo es negativo. ¿Ok? En el caso de la fuerza aplicada en el bloque, recordemos que esta fuerza aplicada se aplica en dirección hacia la izquierda, y es lo que permite que el bloque suba. Entonces, en ese caso se tiene la fuerza F por una distancia que le vamos a llamar B, y eso sería positivo. ¿Por qué? Porque esa fuerza F va en dirección hacia la izquierda, y el desplazamiento horizontal que hace el bloque también es hacia la izquierda. ¿Ok? Y bueno, finalmente se tiene el peso multiplicado por una altura h, y en este caso el peso es negativo. ¿Por qué? Porque si vemos bien el dibujo, si vemos bien el dibujo, aquí, inicialmente el peso se encuentra acá. En la posición final, evaluamos que el peso estaría acá, ¿no? Entonces, fíjense que la dirección del peso siempre va a ser hacia abajo. Y desde esta posición inicial hasta la posición final, el desplazamiento vertical es hacia arriba. Entonces, como el desplazamiento es opuesto a la dirección y el sentido de la fuerza, por lo tanto, entonces el trabajo del peso es negativo. Y así, tal cual, tenemos que ir evaluando cada fuerza. ¿Ok? Entonces, en tal sentido, vamos a tratar de conseguir estas incógnitas. La incógnita de D, la incógnita de B, y bueno, la incógnita de H es bastante visible. Simplemente, H simplemente es el radio. ¿Ok? H simplemente es el radio. Entonces, para encontrar D y B, ¿qué es lo que se hace? Se dibuja acá, se tiene acá este esquema, donde aquí
se tiene la caja en la posición inicial, aquí se tiene la caja en la posición final. Entonces, para conseguir D es esta distancia, ¿sí? Que es la distancia que recorre el bloque de la superficie inclinada donde hay fricción, ¿ok? Y en el caso de B, es la distancia que hay desde la posición inicial hasta la posición final de forma horizontal que recorre el bloque, ¿ok? Entonces, si acá se tiene este triángulo, ¿sí? Esto que está acá es perpendicular. Entonces, si se aplica seno de 30, eso va a ser igual a R sobre hipotenusa. Y de esta forma se obtiene B. Y B no es más que 2R. Luego se aplica coseno de 30, que es igual a cateto adyacente, que es de sobre hipotenusa. ¿Ok? Sobre hipotenusa. El coseno de 30 va a ser igual a D sobre hipotenusa. Y entonces en ese caso se obtiene D. ¿Ok? Que va a ser igual a raíz de 3R sobre 2. Entonces, ya al tener esto, simplemente se sustituyen ambas incógnitas en la ecuación de trabajo total. ¿Ok? Entonces, ya al sustituir eso, simplemente se va desarrollando esta ecuación y finalmente se tiene que el trabajo de la posición inicial hasta la posición final va a ser igual a 3PR sobre 4. ¿Ok? Y recordemos que la K final no es más que un medio de la masa, que en este caso como el dato es P, se escribe la masa como P sobre G por la velocidad de E1 al cuadrado. Es importante que identifiquemos acá cuál velocidad, en este caso es la velocidad final porque estamos evaluando, o sea, sobrevivió fue la K final, porque la K inicial es 0 porque partía de reposo. ¿Ok? Luego, ya al tener esta ecuación desarrollada y al tener esta ecuación ya desarrollada, simplemente lo que se hace es igualar ambas ecuaciones que acá se obtiene y pues de esta forma finalmente se obtiene la velocidad en ese punto, que no es más que raíz de 3G por R sobre 2. ¿Ok? Entonces, de esa forma, al tener la velocidad, se sustituye en una de las ecuaciones donde se tiene esta velocidad para obtener la normal. ¿Ok? Entonces, al sustituir esa ecuación que es esta es la ecuación. Entonces, recapitulando, ¿ok? Recordemos esta ecuación que se obtuvo de, de las ecuaciones vectoriales, de las ecuaciones vectoriales. Y pues aquí lo que se hace es simplemente sustituir esta velocidad acá, se sustituye acá para obtener la normal. Y al obtener la normal que da menos p sobre 2, entonces en ese caso, eh, ya tendríamos la fuerza reactiva, ¿ok? Entonces, si por ejemplo queremos darle sentido vectorial a la velocidad, ¿ok? Si queremos darle sentido vectorial a la velocidad, el vector velocidad de E1 respecto a tierra va a ser igual a la raíz de 3G por R sobre 2. Si le queremos darle sentido vectorial, eso sería en dirección Y, ¿ok? Positivo, ¿ok? Más en dirección Y, positivo. Eso es si queremos darle sentido vectorial. Y pues en el caso de la normal, si queremos darle sentido vectorial a la normal va a ser igual a menos P sobre 2 en dirección hacia abajo, ¿ok? O otra forma de escribirlo es igual a menos P sobre 2 a menos P sobre 2 en dirección J, ¿ok? Estas son dos formas de escribirlo en forma vectorial. Eso sí, si lo piden, ¿ok? Que normalmente este tipo de incógnitas se deberían expresar siempre de forma vectorial.
Entonces, pues nada, algo bien importante acá de este problema, y quiero sacarle el mayor provecho, es que en este problema hay cuatro cosas, o sea, hay cuatro errores conceptuales, ¿ok? Y errores de cálculo. Hay cuatro errores. Entonces, ¿cuál es la intención de este problema? Que ustedes nuevamente lo intenten hacer o que simplemente vean el problema y traten de identificar cuáles son esos cuatro errores que hay, ¿ok? Entonces, las primeras cuatro personas que comenten en el video e indiquen cuáles son esos errores van a tener un punto adicional en el examen, ¿ok? Entonces, bueno, allí les dejo ese reto para que se sienten a hacer el problema y, bueno, le saquen el mayor provecho. Son errores que se hicieron de forma intencional porque son errores que ustedes suelen cometer mucho en los exámenes. Entonces, pues la intención es que ustedes evaluando y viendo esos errores no lo cometan cuando vayan a hacer el parcial, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias y cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, dejen allí sus comentarios, ¿ok?